Durante este mes hemos estado haciendo un énfasis, hemos estado hablando sobre el importante tema de misiones, la tarea suprema de la Iglesia, como dice Oswald J. Smith en su libro Pasión por las Almas. El propósito de estos temas es básicamente hacer un llamado a unirnos como pueblo de Dios a esta solemne convocatoria, a este solemne mandato que da el Señor a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestro texto a considerar en esta oportunidad lo vamos a encontrar allí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, que dice de la siguiente manera: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay otra traducción que dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Al analizar someramente este pasaje, descubrimos inmediatamente en lo que se convierte una persona al momento de adquirir la nueva vida en Cristo. Aquí tenemos una descripción, un título, quizá no tan comentado en las iglesias, pero que adquiere una preponderancia enorme frente a la necesidad de un mundo en tinieblas, de un mundo sin Cristo, de una sociedad que se está perdiendo cada día. Y ese título es el de embajadores de Cristo. Embajadores con la misión, dice Pablo, de rogarles, de persuadir a las personas a que se vuelvan a Dios, a que se reconcilien con Dios, que hagan las paces con Dios. Esa es la tarea. Un día alguien nos habló de Jesucristo a nosotros. Pudimos entender a través de ese mensaje que el Señor nos amaba y entonces entregamos nuestro corazón a Cristo. Conocimos lo que es salir de un mundo de tinieblas, de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable. Pudimos conocer a Cristo por medio del mensaje de alguien que se interesó por nosotros para hablarnos de Él. Ahora nosotros estamos en Cristo. Ahora somos herederos de la promesa del Señor. Ahora que estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, somos nosotros los comisionados a llevar el mensaje. Somos elementalmente embajadores de Dios en el mundo. Cada creyente debe sopesar esto al considerar su identidad en Cristo. Cada persona creyente en el Señor, hijo de Dios, debe mirarse a sí mismo en algún momento y decirse para sí mismo: soy un embajador en nombre de Cristo Jesús. Dios quiere que nos unamos, que podamos abrazar juntos este propósito de alcanzar al mundo para Él, que podamos entender por medio de su palabra qué es lo que Él está haciendo en el mundo. Eso es lo que se denomina misión. En el fondo es continuar la tarea de Jesús en el mundo. Jesús dio su vida para salvar a la humanidad y mientras estuvo en el mundo, Él predicó arduamente el mensaje del reino de Dios. El vínculo que puede alcanzar una persona con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Jesús nos llamó no solo a venir a Él, sino a ir por Él. Dios nos ha dado un mensaje de vida para compartir y debemos hacerlo con pasión. Debemos hacerlo con dedicación, con determinación. Debemos asumir solemne responsabilidad para llevar su nombre, para declarar al mundo que en Jesucristo hay salvación.
Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, un discípulo de Jesucristo, entonces aquella gran comisión que Jesús dio a sus discípulos es tu comisión también. Ser un cristiano con un corazón capaz de amar al mundo entero. No dejes que nada te distraiga de esto. Que tu vida sea un medio en las manos de Dios para anunciar a otros la gracia de salvación, para rogarle a aquellos que están en tinieblas, reconcílianse con Dios, vuélvanse a Dios. Y yo creo que llegará el día en que la gran comisión será también el gran cumplimiento. Cuando lleguemos al cielo, dice que habrá personas de toda raza, de toda tribu, de toda nación y de toda lengua delante de Dios. Será un encuentro glorioso. Será una convocatoria triunfal. ¿No quisiera usted ser parte de ese plan divino? ¿No le gustaría saber que por su intermedio allí habrán personas alabando a Dios por la eternidad? La mejor forma, estimado, es que te enroles, es que te involucres en ese plan, que abraces un plan o un proyecto misionero de evangelización al mundo. No solo faltan pies para que vayan, no solo faltan bocas para que hablen. ¿Sabes, estimado? También faltan manos que ayuden a hacer posible la tarea. Este fin de semana, como yo les contaba, tuvimos como iglesia nuestra conferencia misionera anual, donde pudimos ver cómo Dios obra de diversas formas y cómo la iglesia de un modo multifacético puede involucrarse en la misión. Faltan choferes para la misión, faltan carpinteros para la misión, faltan cocineros para la misión, faltan enfermeros, faltan secretarias, todo lo que pueda facilitar que la palabra de Dios corra y toque corazones a través del mundo. Y hago esta aclaración porque a veces pensamos que ser misioneros es solamente tomar una Biblia, echarla en una mochila y salir a la aventura. Y yo creo que Dios ha dado muchos dones a su iglesia. Creo que ha dado aptitudes, creo que ha dado talentos, ha dado recursos, ha dado una serie de recursos y muchas cosas más que pudiésemos usar para facilitarle justamente a ese que tomó su mochila, a aquel que compró su boleto para que vaya con un soporte integral cuando esté en el campo misionero. Y es muy probable que no vamos a hacer que no vamos a ser los que tomen la Biblia, le echen en una mochila y se suban a un avión. Pero sí podemos ser los que se pongan en algún lugar para que ese que fue esté en las condiciones más óptimas posibles. Todo esto implica misiones. Ellos son nuestros hermanos. Esto es la iglesia de Jesucristo a la cual pertenecemos. Y yo no puedo estar tranquilo sabiendo que mis hermanos que están en otros continentes le está faltando quizás hasta lo esencial para vivir. Por tanto, propóngase usted que ama a Cristo y que ama la obra del Señor, una meta misionera en su propia vida. Pregúntese a sí mismo con toda sinceridad, ¿en qué me puedo involucrar? ¿En qué medida me involucro en la evangelización del mundo? Dios quiere usarte, hermana, hermano. Ni siquiera pongas en duda eso. Dios quiere que seas su embajador en este mundo. Hechos 13:36 dice de David que habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué está diciendo? Que David sirvió conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme al propósito de Dios para su vida. ¿Se dirá lo mismo de usted cuando ya no esté? ¿Se dirá de nosotros, esta persona sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios?
¿Cómo lo recordará la gente cuando haya pasado de esta vida? Fíjese que es un interesante ejercicio este. ¿Qué escribirán en su epitafio, en su lápida? El Señor Jesús, que nos conoce a todos íntimamente, hace un gran homenaje allí en la Escritura a un creyente quizá desconocido para muchos de nosotros. Y me refiero a Antipas de Pérgamo. Al parecer fue uno de la larga lista de mártires del Evangelio de Jesucristo. Y Jesús dice de Antipas, Antipas, mi testigo fiel. Antipas, mi testigo fiel. Usted puede encontrarlo allí en Apocalipsis, capítulo 2, verso 13. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Acaso Dios ya no nos ha revelado su voluntad? Sí. Él nos dijo qué es lo que espera de nosotros. Vayan y hagan discípulos. Esa es la tarea. ¿Cuántos quisieran que se diga de ellos cuando ya hayan partido de este mundo? Esta persona sirvió en esta generación conforme al propósito de Dios. ¿Se imagina un epitafio como ese en su lápida mortuoria? No olvides esto. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y quién es un embajador? Un embajador es un diplomático que ha sido enviado como representante oficial de una autoridad soberana a otro reino o nación y que proporciona un vínculo entre su país de acogida y el país que representa. Los embajadores son los encargados de construir relaciones y desarrollar políticas que favorezcan tanto al anfitrión como al país de origen del embajador. Por tanto, un embajador debe ser muy cuidadoso, porque vive en un país pero es responsable ante otro. Debe representar el mensaje de un líder que no está presente directamente. De igual manera debe encarnar el carácter de su país de origen, siguiendo las leyes y costumbres que no son necesariamente conocidas ni bienvenidas en la nación anfitriona. Debe hacer esto todo el tiempo, respetando las leyes y las costumbres de ese anfitrión. De igual manera, nosotros, como embajadores de Jesucristo, estamos en este mundo, pero tenemos una patria que no es este mundo. Nuestra patria es celestial. En cualquier momento, nuestro Señor puede llamarnos a rendir cuentas de nuestro ejercicio diplomático, entre comillas, mientras estuvimos en este mundo. Ser un embajador de Cristo es el cumplimiento de la increíblemente importante perspectiva del reino. Seguir a Cristo significa abandonar el reino de uno mismo y el reino del mundo y jurar lealtad al reino de Dios. Significa que nuestro hogar es el cielo, no la tierra. Significa que nuestra responsabilidad es contarles a los demás las buenas nuevas para que también puedan unirse al reino eterno de Dios. Entonces, ¿cuán grande es nuestra responsabilidad en este mundo? Pero analicemos un poco más en profundidad qué implicancias tiene que seamos embajadores de Dios en este mundo. Primero, somos embajadores de Dios en medio de un mundo en crisis. Como personas nacidas de nuevo, cada uno de nosotros somos enviados a ser los representantes de Dios en este mundo en crisis. Porque creo que todos coincidimos con el hecho de que nuestro mundo está en crisis, ¿verdad? Diversas crisis que han surgido de la principal crisis, que es la crisis espiritual. Luego, la crisis moral y seguidamente todas las demás. Vivimos en un mundo que ha tergiversado los valores, que se ríe de lo sagrado, que se deleita en lo profano. Hoy más que nunca se hace evidente en nuestra sociedad la falta de ética y moral. Es cosa de mirar a través de las plataformas virtuales de lo que está ocurriendo en el mundo para darnos cuenta de la decadencia en que se encuentra esta sociedad.
¿Quién podría dudar de la definición que hace Pablo acerca de la sociedad postrera, llamándola tiempos peligrosos? Vivimos inmersos en una sociedad peligrosa, donde se ha perdido el respeto y el valor por lo más elemental que es la vida. Se ha perdido el afecto natural, es decir, aquel sentir que nos acercaba al otro solo por naturaleza. Pero hasta eso se ha perdido en este tiempo. Bueno, es en ese mundo donde debemos actuar como embajadores de Cristo, como emisarios, como mensajeros del Señor Jesús. Y concuerdo con que la tarea no es para nada fácil, pero es necesaria y es urgente. Cada vez más y más la gente se está alejando de la verdad y está aceptando mitos, actitudes y comportamientos que a la vista de ellos son correctos, pero a la vista de Dios no lo son. La degradación, el deslizamiento moral ha alcanzado niveles insospechados. Podríamos citar muchos ejemplos al respecto. Claramente Dios no nos llamó a eso. Primera de Tesalonicenses nos exhorta a apartarnos de toda inmundicia. La persona que camina en oscuridad yerra, y este mundo está en oscuridad. ¿Y por qué está en oscuridad? ¿Será acaso porque como iglesia no hemos alumbrado lo suficiente? ¿Será que hemos tomado la luz y la hemos puesto bajo el almud, como dice Mateo 5:14? Dios nos libre. Es increíble cómo las huestes del mal se han unido para acaparar los diversos espacios, ejerciendo influencia en millares de personas a través de radio, de televisión, de internet, de cine, de salas de clases. Prácticamente cada espacio social promoviendo la inmundicia, el engaño, la degradación. Llama la atención la organización que existe en el mundo de tinieblas para corromper a la sociedad. Bueno, es a este mundo donde debemos ser los emisarios de Cristo. Es dentro de este contexto en donde nuestro Señor nos está dando la orden de ir y hacer discípulos. Nadie dijo que la tarea sería fácil, pero dijo Jesús, no los dejaré solos. Les enviaré de mi espíritu para que les enseñe todas las cosas. El Señor nos ha dotado de poder y autoridad, por tanto no podemos amedrentarnos ante el mal que opera en tinieblas. Dijo Jesús allí en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no nos deja a expensas de nuestras limitaciones humanas. Él ha dado una dotación poderosa a su iglesia y es en su nombre que debemos salir y proclamar. En segundo lugar, somos embajadores de Dios con una buena noticia. Jesucristo nos envía hoy como envió a sus discípulos aquel día. Nos envía con las buenas noticias del Evangelio. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús trajo el mensaje de paz y de reconciliación y lo refrendó mediante prodigios y milagros. Y es así como nos envía a nosotros hoy. Del mismo modo, Dios nos ha dado una verdad liberadora que dice que el poder del pecado ha sido quebrado. El promotor del pecado y la rebelión ha sido derrotada. El precio de nuestra redención ha sido pagado. El camino al cielo se abre generoso para los perdidos. La paz de Dios es una porción maravillosa otorgada a cada uno de sus hijos. Nos envió el Señor con el mensaje de salvación. Una salvación completa y perfecta. Salvación gratuita, disponible a todo aquel que en Él cree. La tumba ya no es el callejón sin salida. Jesucristo la ha convertido en un trampolín a la gloria. ¡Qué maravillosa noticia nos ha encargado el Señor! ¿Pero la estamos entregando?
Hay muchos, millares que aún no han oído y otros tanto que no se han apropiado de ella. Quizá la ciencia ha aumentado enormemente y el ser humano en la actualidad puede jactarse de grandes logros tecnológicos, pero no debemos ser engañados ni intimidados por las pretensiones de estos logros, porque es cierto, tenemos avances tecnológicos que son espectaculares. Científicamente el hombre se ha convertido en un gigante, pero moralmente es un pigmeo. Moralmente se hunde cada vez más y más en su pecado, en pensamientos y actos degradantes. Cuán importante es entender que somos embajadores de Dios con una buena noticia. Todo el mensaje bíblico es buena noticia, y más que buenas, son excelentes noticias para la humanidad toda, porque puede salir de su estado de perdición y condenación y hallar luz y vida en Cristo el Señor. Ya no hay expectativa de muerte para quien cree en Cristo. Todo lo que tiene es una expectativa, una esperanza de salvación. Excelente noticia, ¿no le parece? Pero ¿cómo sabrán de esa noticia si no hay quien se la comparta? Si no hay quien se la dé a conocer. De ahí la importancia de la comisión dada por Jesús. Somos embajadores enviados por Dios mismo a dar las buenas nuevas de salvación, a decirle a la gente que puede reconciliarse con Dios, que puede entrar en un estado de paz y amistad con Dios. Todos recordamos aquella ocasión cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, no por malhechor, sino por su misión profética, que molestó, que incomodó a la autoridad. Y en medio de su situación quiso aclarar si Jesús de Nazaret era verdaderamente el Mesías. Yo no culpo a Juan. Muchas veces estamos en crisis de dudas, pero lo destacable en este caso es que la duda de Juan no lo llevó a alejarse de Cristo, sino que precisamente esa duda lo acercó más a él. Porque él envió a unos mensajeros a donde Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? No especuló, le dio la posibilidad a Jesús, a la fuente misma, que contestara esa pregunta. Y continúa en Lucas 7, desde el verso 18 en adelante, donde se narra este episodio. Dice que cuando los hombres de Juan llegaron a donde Jesús para hacerle la pregunta, en ese mismo momento Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. A muchos ciegos les dio la vista. Y seguidamente le responde a los discípulos de Juan, vayan a donde Juan y cuéntenle lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio, y dichosos son los que no hayan tropiezo en mí. Jesús pudo haberle dicho, sí, yo soy el Mesías, yo soy el que había de venir, pero refrendó su autoridad espiritual con señales y milagros para que no quedara ninguna duda. Pero quiero rescatar algo de este pasaje. Jesús les dijo, vayan con esta noticia. Había un hombre que de pronto fue asaltado por una duda capital. Vayan y denle la buena noticia. Yo soy. ¿A cuántos conoce usted que les cuesta creer? El Señor le dice, anda y di. Anda y comparte la buena noticia. La mejor sin duda. En Cristo hay salvación. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay propósito. Dichoso el que no tropieza en esto. Tercero, los primeros embajadores cumplieron su misión. La Biblia allí en Marcos 3:13 dice que Jesús escogió a 12 hombres y los envió a ser embajadores de su reino. Y ellos cumplieron eficazmente en su tiempo. Entonces, si ellos pudieron hacerlo en ese entonces, también podemos hacerlo nosotros y debemos hacerlo. Ahora, ¿cómo fue que hicieron posible esa misión? Podemos ver en el relato bíblico que aquellos primeros discípulos pasaron 3 años de entrenamiento intensivo bajo la tutela del Maestro. Hoy nosotros vivimos en tiempos de tremendos avances tecnológicos,
tremendos avances comunicacionales y de transporte. ¿Cómo es que no hemos podido cumplir nuestra misión? ¿Será que no queremos ser capacitados? ¿Será que no queremos pasar tiempo de calidad con el Maestro y ni queremos pasar tiempo de calidad con su palabra? Yo estoy seguro que si pasamos tiempo con el Señor y con su palabra, entenderíamos que no somos de este mundo y que estamos acá únicamente para ser sus embajadores. Y también entenderíamos que la humanidad sin Cristo está perdida en el pecado, están dando a tientas en la oscuridad, viviendo lejos de Dios, a la espera de la condenación eterna. Miremos lo que dice la Biblia acerca de la humanidad, allí en Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los primeros discípulos entendieron esto perfectamente y cumplieron su misión. Hoy Dios espera que también nosotros la entendamos y de igual manera lo hagamos como lo hicieron los primeros discípulos. En cuarto lugar, somos llamados a ser embajadores con una pasión que nos consuma el alma. Hombres y mujeres como Pablo, quien fue un hombre apasionado por Cristo, un hombre inclinado muy vivamente por las cosas de Dios. Y esto lo sabemos por lo que nos revelan sus cartas. En una de ellas podemos ver esta verdad, que Pablo era un hombre apasionado por Cristo. En Romanos 5, del verso 17 en adelante, escribe: tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Gloria al Señor. Pablo fue una antorcha encendida para su generación. Este hombre no predicaba homilías inofensivas. Él no hacía predicaciones políticamente correctas. Él no hacía presentaciones aburridas e insípidas, no. Este hombre era atrayente, era entusiasta, ungido por Dios, valiente, incisivo, penetrante, dinámico. En suma, era un hombre que ardía con una pasión que le consumía el alma. Nuestro objetivo es la salvación de toda tribu, lengua, pueblo y nación, tal como dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. No rehusemos a confrontar a la gente con su necesidad de salvación, de sanidad, de liberación, de fortalecimiento. Prediquemos buscando una decisión respecto de Jesucristo y la obra de salvación que Él logró en la cruz. Cuando Dios quiso salvar al mundo, no mandó un telegrama, no arrojó folletos ni una lluvia de notitas con la frase "sonríe, Dios te ama", no. Dios envió a un hombre, a su Hijo amado, para comunicar el mensaje. Y su estrategia no ha cambiado. Él todavía envía a hombres y a mujeres para cambiar al mundo con su mensaje. Nosotros somos los que tenemos que decidir. ¿Obedecemos y vamos, o nos quedamos viendo cómo el mundo se pierde? La voluntad de Dios, estimados, es que vayamos y evangelicemos a los perdidos.
muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria. Estás en sintonía de Abriendo Camino. Esto es Radio Aliento, transmitiendo vida. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Gloria al Señor, ya estamos aquí en la parte final de nuestro programa. A la 1 de la tarde llegan las noticias en radioaliento.net. Así que ya nos quedan algunos escasos minutitos para saludar y para dar lectura a los últimos mensajes que nos están llegando. Mi hermano José Ortiz pide oración por el hermano Juan Vázquez. Dice que se va a apoyar la obra misionera a Bolivia y él está viajando este sábado 24 de agosto. Es un hermano de Puerto Montt. Dios bendiga a este hermano, a este siervo del Señor que estará apoyando la obra misionera allí en Bolivia. Sin duda que el Señor será su apoyo y su fortaleza, y bueno, también la iglesia para apoyar arduamente a este su siervo. No sé si va por corto plazo o largo plazo, Dios lo sabe, pero allí hay un varón que estará yendo a ese lugar para apoyar la obra del Señor en Bolivia. Gracias al Señor por eso. La hermana Luisa Arias dice: hermosa la palabra del Señor. Gracias, hermana Luisa. Nuestra hermana, ella es la conductora del programa Aliento Informa, que llega ahora a la 1 de la tarde desde Puerto Natales. Fíjese, desde la zona, una zona bastante austral de nuestro país. Desde allí se van a estar entregando las noticias el día de hoy aquí en radioaliento.net. También tenemos la hermana Erika Rifo dice que está escuchando la palabra del Señor. Bendiciones. La hermana María Lara, ella confirma la palabra también a esta hora. Gracias, hermana María. La hermana Lucía Contreras también confirma la palabra. Bendita palabra de Dios, dice ella. La hermana Jessica Medina también nos envía allí un recuadro, ¿no es cierto?, con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad?, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego tenemos la promesa del Señor: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al nombre del Señor.